una plática informal. Gracias por venir, por estar aquí. Definitivamente que nos interesa mucho que los jueces no están presentes, están los de ejecución, pero que se armonicen, que trabajen, que tengan las herramientas suficientes para que su trabajo sea más efectivo. Sabemos la carga de trabajo que llevan y queremos ayudarles para que esto sea pues más ágil. Sabemos que a lo mejor nosotros no tenemos tanto conocimiento como ustedes que están en campo, pero queremos escucharlos para ayudarlos, y ese es el motivo de la reunión. Hay una iniciativa de armonizar el Código Federal con el Estatal de Ejecución de Penas, Memo. Así es. Y los que proponen esta iniciativa son los jueces del Distrito Bravo, los de control, pero no están presentes. Así es que tampoco no hay presentes jueces de control de Chihuahua para poder escucharlos y para poder llegar a un acuerdo de sacar la ley, la reforma de ley, en la mejor de las expectativas que tengan ustedes que la usan, para que salga de acuerdo a lo que ustedes necesitan, no a lo que nosotros creemos, porque nosotros podemos hacer algo que a lo mejor les perjudique más. Y de eso no se trata de que los que trabajan e intervienen se les haga la carga más ligera, y que opinen y que estén presentes, y que estas mesas sean para eso, para que se armonice la ley de acuerdo a sus necesidades, no a las que yo crea, sino a las que ustedes ven que es lo que están diciendo los jueces de control, que están batallando, y queremos ayudarles en ese tema, y por eso es que les citamos. Pero ahorita Memo nos va a hablar. Antes sí quisiera que se presentara, para que se vayan conociendo. Me imagino que esta ya va a ser la mesa que vamos a tener hasta sacar esta reforma. Ya nada más a ver quiénes nos van a acompañar después, que me digan, de jueces de control. Empezamos aquí por mi lado derecho. Muy buenos días a todas y a todos. David Luján Salón, director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado. Buenos días, Laura Costa, coordinadora de asesores de la diputada Rocío Sarmiento. Buenos días, soy Nora Angélica Valderrama Cano, fiscal de ejecución de penas y medidas judiciales del Estado. Buenos días, Elizabeth Macías, juez segundo de ejecución. Buenos días, David Omar Chávez de Aldea, subdirector de la Defensoría Pública. Buenos días, Manuel Aguirre, coordinador de Defensores Públicos Especializados en Avance. Buen día, Jorge Silva, coordinador de Defensores del Tribunal de Enjuiciamiento. Buenos días, Brisa Natera, y soy la coordinadora de Defensores Públicos de Ejecución Docente. Buenos días, soy Guillermo Trejo, soy secretario técnico de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Buenos días, Daniel Ortega, coordinador jurídico del Instituto de Servicios Previos a la Justicia. Buenos días, Jorge Aguirre, director del Instituto de Servicios Previos a la Justicia. Buenos días, David Alberto Nuevo Zambrano Sombres, director de datos del Instituto de Servicios Previos a la Justicia. Buen día, Israel Ramírez, secretario adscrito a presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Buenos días, Luis Carlos Reyes, juez tercero de ejecución de penas. Rosicela Jurado, magistrada en retiro, pero vengo en representación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua. Muy bien, pues ya previamente me había presentado nuevamente Marisela Sáenz Moriel, diputada presidenta de la Comisión de Justicia aquí en el Congreso del Estado. Le vamos a dar la voz a Memo, el secretario técnico, para que nos diga de qué se trata este asunto, porque nadie tiene copia, a nadie se le entregó nada, ¿verdad? Vienen así como que a qué vienen. Entonces sí, vamos a avanzarle y ya después platicamos al final. En unos momentos más les van a bajar copia. De todas formas, está en la pantalla y ahorita les mencionamos el número de asunto, y ustedes los pueden descargar desde su teléfono o PC. Existe una iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, que pretende homologar la figura de la sustitución de prisión con la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Esto es en relación con el artículo 81 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Entonces, la semana pasada este tema fue visto por la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal. Esta mesa está conformada por diversas instituciones, que es el Tribunal, Fiscalía General, personal del Congreso y organizaciones no gubernamentales, en este caso foros y colegios de abogados. Sin embargo, una vez que empezamos a analizar la propuesta, consideramos prudente extender la mesa a otro grupo de expertos, en este caso en materia de ejecución de penas, porque ya que la iniciativa pretendía replicar lo que dice el 144 de la Ley Nacional, es decir, lo voy a poner en pantalla, la sustitución de la pena, y pretendía replicar tal y cual al artículo 81 del Código Penal. Entonces, lo que dice la mesa en ese momento es: no somos competentes para legislar y para estar copiando aquella legislación a la nuestra. En todo caso, tendríamos que derogar el artículo del Código Penal. Sin embargo, una vez que analizamos los presupuestos para el otorgamiento, tanto del 144 de la Ley Nacional como del 81 del Código Penal, son hipótesis completamente distintas. Una es al momento de la ejecución y otra son características esenciales de la pena de prisión a imponer o impuesta, ¿no? Ahí generan ciertas dudas. Por ende, decíamos la semana pasada, consideramos prudente continuar con esa figura de sustitución de prisión en el Código Penal o derogarlo y quedarnos nada más con la sustitución de la pena de la Ley Nacional. A partir de esa pregunta es que consideramos aperturar esta mesa a ustedes como expertos para saber si consideramos prudente continuar con esta sustitución de prisión y adecuarla a la realidad, a la praxis, o simplemente derogar el artículo 81 del Código Penal. Yo creo que desde este punto partiríamos. Si quieren aunar más, con mucho gusto continuaremos con la exposición. Sin embargo, es con lo que nos quedamos en la discusión de la mesa técnica de la reunión próxima pasada. David, ¿quieres cuando la presidencia de la diputada me pasan este proyecto de reforma junto a los defensores para ver qué opinan desde los ámbitos en los cuales se desarrolla esa actividad, en ejecución, control y enjuiciamiento. Y tenemos, igual que todos los buenos abogados, decisiones encontradas de cómo se debe analizar este supuesto. En lo particular, hablo que la sustitución que está dentro del Código Penal como una norma subjetiva es diferente a la que se encuentra en el Código Adjetivo, que es una norma adjetiva, es decir, procedimental. Ok, entonces si lo analizamos así, que fueran dos figuras desde su creación y de su redacción que son totalmente diferentes, mucho. En el artículo 144, si nosotros leemos, si puedes poner ahí en la pantalla, hay formas de interpretar, y quiero que aquí los jueces de ejecución nos digan, porque creo que también aquí tienen diferentes interpretaciones en el mismo, porque dice que se actualicen los siguientes supuestos. De esa redacción exacta, tácita, nos dicen que tendría que estar la persona, el sentenciado, en los 4 supuestos que maneja este artículo, que sería prácticamente de imposible aplicación, porque vámonos a cada una de las fracciones. Dice, cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de libertad,
siempre que estos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de libertad sea su cuidadora principal o única cuidadora de acuerdo con lo expuesto en esta ley. Primer supuesto. Vamos, que tenemos a esta persona. Tenemos que ir al segundo supuesto. Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija o hijo o persona con discapacidad no represente un riesgo objetivo para que, bueno, podríamos estar en esos dos supuestos. Pero vámonos con el tercero. Dice, cuando esta fuera innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de libertad por senilidad, edad avanzada o su grave estado de salud en los casos regulados en la legislación penal sustantiva de acuerdo con las reglas de competencia establecidas con esta ley. Este artículo, esta fracción, prácticamente hace nula su aplicación, porque tendríamos que tener una persona de edad avanzada, tenga una persona menor de 12 años, que cuente con una discapacidad y que aparte reúne los requisitos que marca la fracción cuarta, que dice, cuando en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa, restaurativa, política criminal o de trabajo comunitario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la convivencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima ofendido, los testigos que pusieron en su contra y para la sociedad. Bueno, si hacemos la interpretación tácita, que quedaría prácticamente nula su aplicación, sería muy difícil encontrar una persona que estuviera en esos supuestos. Pero bueno, dicen los jueces, vamos a interpretarlo conforme a lógica, porque si interpretamos con estos 4 fracciones, pues obviamente que no se reunirían y pueden decir, bueno, vamos a aplicar 1. Pero si observamos toda la legislación de ejecución, si hay artículos, por ejemplo, vámonos al 146, por favor. Fíjense el cambio de la redacción del legislador. La autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a alguno. ¿Sí? Nota la diferencia, en el otro dicen los siguientes. Aquí ya hay una diferencia de algunos. Si nos hace el legislador este cambio de que se puede optar por uno y en el otro artículo todo se debería otorgar. Ahora, analizando esa situación, vámonos con el 81. Si nos puedes cambiar al Código Penal, por favor. El 81 nos muestra en qué etapa procesal se encuentran facultados qué tipo de jueces. Y el juez que está facultado es el juez de control o enjuiciamiento, porque no estamos hablando de la etapa de ejecución, estamos hablando que nos dice el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento tácito, quienes deberán aplicar esta sustitución de la pena. No en ejecución, no estamos ante una sentencia ejecutoriada, que es a partir de cuándo entraría en funciones el juez. ¿Verdad? Bueno, entonces, figuras totalmente diferentes, me puedo hasta pronunciar en mi sentido aislada, porque hasta te maneja 2 formas para la aplicación dentro de sus requisitos, porque en el 144, fracción cuarta, menciona un estudio de viabilidad, y acá en el 81 menciona estudios de personalidad como requisitos, ¿no? Vamos a ver el 81, si nos vamos por ahí. Voy a leerlo completo. El juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, considerado los resultados de los estudios de personalidad que emite la Fiscalía, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes. Pero estamos hablando que estos dos, el juez de control, al aplicar o sancionar un procedimiento abreviado o el tribunal de enjuiciamiento cuando derimen un juicio oral,
es en ese momento en el que se debe aplicar. Si ya pasamos a eso, nos vamos a los otros supuestos, que cómo se puede sustituir por multa o trabajo a favor de la comunidad o por tratamiento en libertad o semilibertad. Estamos hablando que la persona probablemente esté en libertad y que se le pueda dar este beneficio y que no llegue a tener una prisión privativa, o que esté y que no se continúe con la prisión preventiva. ¿Sí? Estamos hablando que es antes del modelo de ejecución que maneja la ley de ejecución. Por ende, serían los jueces de control los que en ese acto deben hacerlo. Lamentablemente estamos hablando que hay opiniones encontradas por los artículos transitorios que marca la ley de ejecución, que sería el artículo 4. Si nos vamos al artículo, perdón, es el artículo 4, no es el transitorio, es el 4, ¿verdad? Sí. Y aquí es el problema fundamental que nosotros tenemos. Transitorio cuarto. No, es el cuarto, ¿verdad? Cuarto transitorio, sí, cuarto transitorio. A partir de la entrada en vigor de la presente ley se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y las leyes especiales de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y la sustitución de la pena durante la ejecución. Es que se debería de haber derogado ya desde hace mucho. Entonces estamos en este problema fundamental. ¿Existe o no existe? Pues ahorita si me permite nada más aportar rápido, ahí está la solución del problema. O sea, desde que surge la ley nacional se debió de haber derogado la sustitución de la pena del Código Penal de nosotros, porque antes nos tenemos que poner en el tiempo. O sea, existe el Código Penal en donde antes se le permitía al juez dar dos beneficios, la condena condicional y la sustitución de la pena, con independencia de que hubiéramos o no jueces de ejecución, que antes no habíamos. Entonces esos dos beneficios siempre se daban, ¿verdad? Entonces al surgir ya la ley de ejecución y la ley nacional, entonces se empieza a ver esa disparidad. Al surgir la ley nacional le dice a los estados, deroga esto, pero todavía es hora que no lo derogan. O sea, ya debería de estar derogada la sustitución, no trasladada a la ley nacional, o sea, derogar, ¿verdad? Ahí está el cuarto transitorio en donde lo dice muy claro, ¿no? Nosotros aplicamos de acuerdo con la temporalidad, con la ley que se requiera. Nosotros estamos teniendo problemas más de fondo con estas circunstancias de que los jueces de control están es con los que más se da, más que con los de enjuiciamiento. Están con otras cuestiones que son un poquito más... No digo que no es importante esta, porque esta se deroga la sustitución y ya. O sea, ahí está muy claro, ¿verdad? La derogación. Remisiones ya no tenemos en nuestro Código Penal, ni libertad preparatoria, porque desde que salió el Código Adversarial pues ya no existen, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos poniendo remisiones por la ley de ejecución, no por la ley nacional, siempre y cuando sean cuestiones que estén amparadas en esa ley, ¿verdad? O hechos o procesos. Ahí también hubo una disyuntiva de que si era tomar en cuenta el hecho, luego después hizo una pequeña reforma rápido del código, en donde hablaban del código procesal, en donde hablaban ya no de hechos, sino de procedimiento, ¿verdad? Entonces, ya a partir de que van surgiendo todas estas leyes, existe por ahí criterios en el sentido de que ya nada más apliquemos la ley nacional. Por ahí se oye que de acuerdo con algunas interpretaciones lo debemos hacer. Yo pienso en lo personal que no. Hay que estar aplicando la ley que más le beneficie al sentenciado, obviamente, ¿verdad? En el momento en que la tengamos que aplicar. Estamos haciendo aplicaciones retroactivas de la ley nacional
obviamente todos los sustitutivos o los beneficios son relacionados con cuestiones sustantivas que se tienen que estar aplicando. Entonces en la sustitución ya normalmente no la vemos nosotros aplicada por los jueces de control, generalmente ya no la tocan. Con la que están muy ellos, vamos a decir, discrepantes de criterios es con la condena condicional. Muchos la aplican porque está en el Código Penal y porque no se va a derogar, pero muchos dicen no la aplicamos porque ahora es una cuestión de ejecución que deben de aplicar los jueces. Entonces se nos van los procesos con muchos sentenciados que pueden salir y que no salen desde esa etapa porque nos la trasladan hasta la etapa de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya son facultades de nosotros. Yo digo que fácilmente lo pueden hacer porque está el Código Penal en donde los autoriza y nomás son dos requisitos: que no tengan antecedentes y que tengan buena conducta dentro del penal, cosa que les proporcionan a ellos por parte de Fiscalía de Ejecución desde que inician el procedimiento. Esos dos requisitos los tienen. Yo en lo personal pienso que no tiene ningún choque en el sentido de aplicar ellos ese beneficio, pero muchas veces no lo hacen y no lo trasladan. Entonces nosotros tenemos internos que tienen ese beneficio y que están ahí llenando el penal porque por esos dos requisitos salen y ya no tienen por qué estar ahí. Ahora, los sustitutivos de los que habla el abogado de la ley nacional, sí los aplicamos, o sea, no son muy comunes que nos los pidan porque desafortunadamente no están todavía muy enterados la mayoría de los abogados de la ejecución. O sea, ha sido un punto que ha estado muy abandonado porque es la última etapa del proceso. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que es última etapa, otros consideran que es una etapa ya diferente, pero yo creo que es mucha falta de conocimiento en esta materia, mucha falta. Hay que entrar a estudiar muchas cuestiones que están ahí y que sí competen a ustedes, por ejemplo el 91, que es un artículo restrictivo de beneficios, que nosotros ya tampoco estamos aplicando porque la ley nacional nos señala que no lo debemos de hacer cuando se trata de disposiciones legales que choquen con la ley nacional, el 104 de la ley de ejecución, que es igual al 91, etcétera. O sea, hay un mundo de cuestiones aquí legales. ¿Estás hablando de la ley de ejecución o del Código Penal? De los dos. El Código Penal 91, en la ley de ejecución 104. Son así bien parecidos. ¿La local? Ajá. Sí. 91 y 104 Código Penal. Sí, 91 bis Código Penal y 104 en la ley de ejecución, no de la ley nacional. Son dos disposiciones que todavía existen. 104 ley de ejecución local. Son dos disposiciones que todavía existen y que allí también debería de legislarse en el sentido de que están chocando con la ley nacional, porque la ley nacional señala que todas las cuestiones que se contravengan a la ley pues no deben de aplicarse, y esas dos disposiciones son contradictorias. Para mi opinión, todo lo que estoy hablando son opiniones muy personales, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que pueda saber al respecto. Ya nos acompaña el licenciado Ricardo Martínez, que ha estado muy involucrado también con todos estos temas y que nos han interesado siempre mucho y que no se han ventilado, y que bueno, los felicito porque tienen esas inquietudes de todo este tema que es muy importante, ¿verdad? Entonces, la ley nacional ya no nos impide otorgar beneficios en delincuencia organizada, trata de personas y secuestro. Entonces, ahí ha habido también cuestiones de debate en las audiencias de pocos abogados, Ahí como que van y nos piden y a ver si se da, y pues ya hacemos las interpretaciones nosotros correspondientes, a veces hasta de oficio. Hemos tratado mucho aquí con Fiscalía de Ejecución también de estar platicando para estar tratando de sacar adelante muchas cuestiones, los traslados internos de fuera del Estado que nos están llegando al penal, que la ley nacional señala que tenemos que llevar el procedimiento, que los jueces externos no saben que es un cambio de competencia, lo plantean como exhorto, no tenemos los documentos necesarios, etcétera. O sea, es un mundo de cosas las que se dan en la ejecución, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sustitución es, para mi punto de vista, muy sencillo. Hay el cuarto transitorio ese que los estados la deben de derogar,
y se deroga. Adecuar al gobierno. Sería No, ahí dice Ahí dice derogar. Nada más si me permiten agregar un elemento para la discusión. Yo sí les pido tener presente esto, y podemos disentir o no, pero habría que ir a la discusión parlamentaria en el proceso legislativo que se dio para la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Podemos pensar de manera distinta, pero a fin de cuentas lo que allí se definió es que el derecho de ejecución penal constituye un derecho separado, una materia distinta del derecho penal sustantivo y del derecho procesal penal. Punto. Y para entender la Ley Nacional de Ejecución Penal, en tanto también es un ordenamiento de alguna manera novedoso a nivel nacional, por más que nosotros hayamos tenido un buen ensayo años atrás, pues tenemos que ajustarnos a las discusiones que se dieron en el seno legislativo. Primer punto. Segundo punto, el juez de sentencia tiene facultades que son propias del juez de sentencia, que están directamente relacionadas con su potestad de imponer la pena y de determinar en ese momento la forma en que habrá de ejecutarse. Esas potestades no se le pueden sustraer a la función jurisdiccional en la etapa de dictado de la sentencia. Y hay que distinguirlas necesariamente, porque si no se nos va a hacer un galimatías esto, de las facultades que tiene el juez de ejecución. El juez de ejecución en principio se tiene que apegar, y lo saben los jueces de ejecución que están aquí, se tiene que apegar a los términos de la sentencia. De hecho, hay más de una disposición en la ley nacional que habla de esta cuestión de la invariabilidad. La modificación únicamente conforme a los principios y las reglas que establece la Ley Nacional de Ejecución. Creo que en esto difícilmente se puede establecer una discusión racional, o razonable, perdón. Y tercer punto, les pido por favor que pongan especial cuidado en la lectura que se haga de ese artículo cuarto transitorio, particularmente de la parte final del precepto. Ojo, por favor. Dice: a partir de la entrada en vigor de la presente ley se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y leyes especiales de la Federación. Primera derogación: los ordenamientos de orden federal, es decir, de otro fuero distinto al local, relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución. Hay dos elementos de esta norma que marcan perfectamente el sentido que se le debe de dar a la disposición. Este cuarto precepto, a diferencia de otros transitorios que sí se refieren a la normativa de las entidades federativas, se refiere específicamente a las normas de orden federal. El cuarto transitorio de la ley nacional, lo único que deroga son normas de orden federal, no locales. Hay otros preceptos transitorios que regulan lo que tiene que ver con los cuerpos normativos locales. Y segundo, deroga esas normas por coherencia, porque se estableció un proceso, un periodo de transición en el que están operando, siguen operando al mismo tiempo la ley anterior y la Ley Nacional de Ejecución Penal. No puede derogarlos de manera absoluta porque tienen que operar todavía para la ejecución de algunas sentencias dictadas con anterioridad o para procedimientos de ejecución que ya habían iniciado. Y la última parte cierra completamente cualquier interpretación distinta cuando habla que deroga las normas relativas a estas figuras jurídicas, pero las normas de orden federal, y luego habla al final durante la ejecución, es decir, aquellas normas referentes a estas figuras del orden federal que rijan durante la ejecución de las sentencias. Nada más, deja intocadas, y por eso mi planteamiento inicial, deja intocadas completamente las facultades que tiene el juez de sentencia al dictar estas, al imponer la pena y al determinar la forma en que ha de cumplirse. Dentro de esa potestad que tiene el juez de sentencia cabe perfectamente, porque no se trata de la ejecución, ni siquiera causado ejecutoria, mencionaron por aquí, por lo tanto la etapa de ejecución no se ha abierto, cabe perfectamente la potestad que establece el artículo 81.
el juez al momento de determinar la pena puede decidir legítimamente y de manera válida suspender esta, es decir, conceder la condena condicional o bien sustituir. Es una potestad que queda completamente fuera de las normas o del régimen del derecho de ejecución penal. Dijeron aquí, son opiniones personales. Bueno, son opiniones personales, pero creo que el artículo 4, si consideramos estos dos aspectos, no permite ninguna otra interpretación. Yo les pido únicamente que lo pongamos sobre la mesa como un elemento más de discusión. Como concluye el licenciado Martínez, Alberto Martínez, nosotros también vimos esa figura que eran dos figuras jurídicas totalmente diferentes, pero que en la aplicación los jueces de ejecución, tanto los jueces de control, están aplicando el 144, aparte con las restricciones del 81. Es algo que nosotros hemos venido recorriendo porque no sabemos diferenciar lo que es esta figura jurídica, y me pongo también el caso, hasta que lo estudié conscientemente, tengo una semana haciendo todo esto, que el artículo 81 es una figura jurídica de interpretación, de aplicación totalmente diferente a lo que marca el de ejecución. Entonces, el juez de ejecución no debería tomar en cuenta los requisitos que marca el 81 al negar, porque lo está negando los de ejecución, aplicando el 81 con las restricciones también del 144. O sea, llevamos como quieren homologar, porque se escucha la figura, porque es igual la sustitución de la pena en el Código Penal y en la legislación de ejecución, es igual. Entonces, ese problema es el que surgió, porque dicen, es que estamos hablando de la misma figura. No, obviamente no estamos hablando de la misma figura. Como ya lo hemos visto, son figuras totalmente diferentes, de aplicación diferente, en etapas procesales diferentes. Si hacemos una interpretación como ya bien el maestro Martínez nos dijo que no lo debemos de hacer, respecto a que nada más las autoridades locales tendrán que adecuar sus leyes para, y si nos vamos al artículo 4 en la fracción, otra vez, por favor, dice: las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las responsabilidades de los supervisores de libertad. Es lo único que a nosotros estaríamos obligados a hacer. Se nos adelantó el maestro Martínez, porque bueno, dio una mejor explicación de la que pudiera haber dado, pero ahí vamos nosotros, porque estamos interpretando el artículo 4 de que tendríamos que nosotros quitar el artículo 81, y eso no es por parte de nosotros que somos los operadores una viabilidad. No es. Yo sigo pensando un poquito diferente, ¿eh? Pero yo creo que aunque diga ahí el cuarto en su parte final que durante la ejecución, yo pienso que el juez de sentencia ya está, vamos a decir que ya en un paso más adelante la ejecución, porque ya sentenció, o sea, ya está, yo siento que está ya realizando funciones de ejecución, y ellos mismos lo han estado así interpretando. Ellos mismos están diciendo, la condena condicional ya no la vamos a poner nosotros porque es de la etapa de ejecución y es una figura parecida a la sustitución. Digo, no figura parecida en cuanto a sus contenidos, sino en cuanto a su aplicación, ¿verdad? Entonces, no sé, yo ahí... Más, señora, porque en la ley de ejecución, a donde ustedes están facultados, no existe la condena condicional dentro de sus procedimientos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el juez de control tiene dos figuras y de enjuiciamiento, la condena y la sustitución. Esas dos figuras son dos figuras que están en el Código Penal, esas dos figuras las tiene. Entonces yo creo que el debate aquí surge en cuanto a la interpretación del cuarto transitorio. Si esa sustitución del cuarto transitorio es la sustitución del Código Penal o no. No es.
Bueno, miren, Yo lo que estoy viendo es esto. Se centró una cuestión que tiene que ver con si el cuarto transitorio alcanzaba al Código Penal nuestro en relación al 81. Se examinó que se trata de posibilidades prácticamente nulas porque está examinándolo de una manera razonable en función de las diferentes materias y cuestiones que está tratando, se está refiriendo a etapa de ejecución. Y por otra parte, es obvio que el 81 se refiere a juez de sentencia o juez y jueza de sentencia, poniéndolo en un universo que tiene que ver con quien enjuicia, ya sea de control, en abreviado o de enjuiciamiento en oral, e impone penas, sustituye uno y conceda uno condicional. ¿De acuerdo? El hecho de que haya caído en desuso la sustitución o los jueces no se pronuncien o sí se pronuncien por la condicional no elimina el fondo de la norma. Esto es una práctica que puede ser debida o indebida, buena praxis o mala praxis, y esto tiene que ver con algo que dijo la señora diputada, es capacitación, entrenamiento o verificación de por qué no se está aplicando de una manera correcta una normatividad que más o menos estaba funcionando bien hasta hace relativamente poco tiempo. ¿Por qué permanecen como tú lo señalaste, por qué permanecen privados de libertad personas que tienen derecho a que se pronuncie sobre si se suspende con la condicional, ¿verdad? Se suspende o no la prisión impuesta? Porque si hay posibilidades de sustitución de la prisión por multa o trabajo a favor de la comunidad dentro de los parámetros, o la otra que se parece mucho a lo que es tu materia prácticamente, porque en esos supuestos se ponen límites 3 y 5 años. Ahí está fijado muy claro que es pequeño el universo que tiene el juez de enjuiciamiento de control para ejercer esa facultad dentro de las facultades de un juez de competencia de proceso, por decirlo de alguna manera así, proceso y sentencia. Entonces yo pienso que si hay una confusión entre desuso o caer en desuso de facultades y que hay una contradicción que deba ser resuelta a través de una derogación, un precepto que si es útil que no se use, es algo muy incorrecto. Es una mala praxis que se debe erradicar. No decirles, tienes razón, por no hacerlo, vamos a derogar el 81 primero y luego a ver si también derogamos lo de la condicional de pasadita. Perdón, pero a mí me parece que se debe fomentar la buena praxis de los señores y señoras jueces y juezas. Y tú tienes razón de alguna manera de decir, ¿por qué los tienen detenidos cuando pudieron haber hecho pronunciamiento? Pero al mismo tiempo, también usen la otra alternativa, la sustitución si se da en los supuestos. ¿Por qué? Porque son maneras de descongestionar también las prisiones. Es que la sustitución está en la ley de ejecución. En la Y en ley el Código nacional no, Penal. pero en la ley de ejecución sí. Entonces acá la tienen. Por eso, Supuesto no, totalmente diferente. no, la ley de ejecución y la sustitución del Código Penal son iguales. Yo nada más quisiera agregar ahí. Nada más que lo tengo la ley de ejecución. Pero la ley nacional no. Convivieron durante varios años las dos figuras, la condena condicional del Código Sustantivo y la posibilidad de conceder la libertad en ejecución. Convivieron en nuestro sistema local sin ningún impedimento, porque obedecen, insisto, a momentos distintos y a facultades diferentes. Si partimos de eso, yo no encuentro por qué, y habría que preguntar a los jueces de control, porque yo coincido con lo que dice la magistrada en retiro, perdón, en que se trata de una falta de capacitación y de una mala praxis. Pero el que se haga de esta manera no puede llevarnos a avalar ese tipo de decisiones.
porque no se corresponden con el marco normativo. No es verdad. O sea, nosotros sí hacemos esas aplicaciones ahora, pero ellos no, ellos están con esa disyuntiva. Ahora bien, yo creo que el espíritu del cuarto transitorio es dejar únicamente los beneficios de la ley nacional a futuro, que son prácticamente la libertad condicionada y la libertad anticipada. O sea, yo siento que ese es el espíritu que ellos traen ahí por cuestiones de ir ya quitando todo lo demás. Pero nosotros al hacer la ejecución de penas, nosotros ponderamos la ley que deba de aplicarse, o sea, y hace el código penal con la condena. Si ellos no aplicaron la condena condicional, nosotros lo hacemos. Pues y nos urge hacerlo y recabar los dos requisitos rápido con fiscalías para que salga. O sea, nosotros nos urge hacerlo porque decimos, ¿por qué los tienen adentro? O sea, si son dos requisitos, o sea, ya vamos a sacarlos. Igual, la sustitución de la pena nos la siguen pidiendo porque la ley de ejecución está igualita al Código Penal. Igualita, está igualita. A ver, aquí me prestaron una ley de ejecución, pero está igualita. Lo que pasa es que probablemente en el Código Penal Federal la sustitución de la pena se está, igual que en el Código Local, haciendo esa aplicación de la condena y de la sustitución. Bueno, pero si nos reducimos al punto de la discusión, digamos de la discusión en puntos muy precisos, ¿es conveniente o no derogar un precepto que en realidad no tiene que ver para nada con el cuarto transitorio de la ley de ejecución o no, con independencia de la mala praxis o buena praxis que se haya hecho de eso, y con independencia de que jueces y juezas de ejecución hayan tratado de resolver alguna omisión de los jueces de enjuiciamiento o jueces de sentencia, por abreviar? O sea, tiene que ver una cosa con otra. Pues yo pienso que no, que el 81 debe conservarse como está y promover que cuando se den las hipótesis, y yo sé que va a ser muy pocas veces, se hagan valer tanto por defensa, en dado caso hasta por MP, ¿verdad? Sugerir cuando hay tratos para lo de la realidad de llamar, lo que sea. Oye, vamos a llegar a esto y se ofrece o se oferta esto con esto para que no se congestionen las pensiones. Y ya no la podrá decir algo más de cómo está. Bueno, pues sí es muy importante para nosotros ya en lo que se refiere ya propiamente a la custodia o al tratamiento técnico de reinserción que se les proporciona a las personas privadas de la libertad al interior de los centros, pues es muy importante no tener esa sobrepoblación que actualmente tenemos. Pues obviamente que ayuda muchísimo, desde luego, las reformas encaminadas a que nada más estén ahí los que realmente tengan que estar. Entonces, es el interés también de nosotros como Fiscalía de participar en esto, porque pues es el bien del sistema penitenciario, pero finalmente también es una cuestión de seguridad pública que tenemos que atender. Entonces nosotros pues en lo que podamos colaborar, finalmente a veces dicen que nosotros nomás los cuidamos, pero no es así. Realmente es un mundo de cosas el sistema penitenciario, no nada más cuidarlos, pero sí es mucho mejor la labor que nosotros podemos hacer al interior cuando los penales no están sobresaturados. Los tratamientos de reinserción social, las cuestiones de seguridad, todo eso desde luego se aligera y nos da a nosotros la posibilidad de brindarles un mejor tratamiento al interior de los centros de reinserción. Laura, yo creo que va a haber pues más reuniones y ojalá pues lleguemos a algo bueno, ¿verdad? Y consideremos el 104A es el de la sustitución en la ley de ejecución, es igualito al 81, ¿verdad? Dice el cuarto transitorio que deben derogarse la remisión y la libertad preparatoria y la sustitución, o sea, son varias figuras, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar también pues en la tesitura de que también hay que derogar la libertad preparatoria
También hay que derogar la sustitución en la ley de ejecución, ya no en el código. En la ley de ejecución está la libertad preparatoria, que todavía la concedemos cuando se trata de casos que están dentro de la vigencia de esa ley. O sea, lo hacemos porque si es un caso que está dentro de la vigencia de esa ley, la tenemos que aplicar, porque la ley nacional y ya no la contenga. Entonces, hacemos esas aplicaciones conforme al caso específico, ¿verdad? Entonces, también se tendrá que derogar la libertad preparatoria en la ley de ejecución. Porque ahí lo dice el cuarto transitorio. Pero Os pregunto. Pero se me hace que estamos tocando otro tema distinto. No, bueno, nos estamos metiendo, como que estamos reduciendo, bueno, lo que entiendo es reducir al absurdo esa interpretación, o sea, ver hasta dónde se puede ir. Pero ahorita el problema principal es el 81 en cuanto al 144. Sí, yo nada más quise ahondar en que si va a ustedes analizar el 81, ahí está también la libertad preparatoria y ahí está también la remisión de la pena, que están en la ley de ejecución local. Digo, nada más pregunto. Es una misma inquietud, ¿no? La materia de ejecución, como se quedó abandonada. Sí, o sea, no se ha tocado todo eso, lo aplicamos. Yo en lo personal aplico según sea el caso de manera retroactiva lo favorable. Claro, ese es un análisis que se tiene que hacer obligado. Que lo hace bien, señorita. No digo que lo haga bien, No. yo digo que lo hago, ¿verdad? No sé si bien o mal, pero porque nadie nos dice, ese es otro punto, ¿verdad? Que nadie nos dice nada. Porque también está en la ley que los jueces deben aplicar la ley más benéfica. Bueno, miren, ahorita Con los tenemos controles de convencionalidad, etc. Tenemos a la licenciada, a la juez Rocío González Lara, juez de control, que ella es una de las que está preocupada por este tema, fue de las que promovió el tema de los jueces judiciales del Distrito Bravo. Ellos son los que traen a la mesa este tema. No sé si la podamos ver o escuchar para que también nos dé la opinión respecto al tema que tenemos aquí. Sí, porque yo les decía que tenemos que... Ese tema surge del Distrito Judicial Bravos. Ellos hacen la propuesta y dicen, necesitamos auxilio, ayúdenos, vamos a hacer una herramienta que nos permita a todos trabajar. Entonces, aquí esta mesa es para eso, y estas iniciativas también, para que se perfeccionen en beneficio de ustedes, que las herramientas que de aquí salgan les sirvan a ustedes, porque sabemos que la ley se va adecuando con los tiempos, se tiene que adecuar, sabemos que cambia y tenemos que estar al pendiente de eso. Y por eso los estamos escuchando a los jueces, a los defensores, a los ministerios públicos. Aquí van a tener la mesa para que vayan trayendo todo lo que necesiten para adecuarles herramientas necesarias y puedan hacer un mejor trabajo. No sé si... ¿Sí? ¿Sí puede hablar? Es que aquí se quiere ampliar el 81, Esta propuesta ahorita nos la va a platicar la juez Rocío González Lara. ¿Quiere que se pase para acá? Sí, ya la podemos escuchar, ¿o no? Hay que preguntarle cuál es su propuesta, en base a qué. Por eso los invitamos para que ustedes escuchen y sepan de qué se pretende hacer y si beneficia o no beneficia, ¿verdad? Porque seríamos muy arbitrarios si lo hacemos de manera así tajante y no les damos la voz y los escuchamos y los perjudicamos, que de eso no se trata. Se trata de que puedan tener una mejor herramienta para su trabajo, no estarles ahí amarrando el trabajo más de lo que ya están. Voy a hacer un café. Ahí tenemos agua y café. ¿Tienes agua? ¿Me traigo agua o café? Gracias, Norita, si quieren me levanto, muchas gracias. Ya ves, ya estamos avanzando.
Es así, tal cual. El tercer punto es muy claro mencionado en cuanto a la aplicación, ¿verdad? Aquí pues, sabemos que posteriormente el tercer y la segunda porcentaje lo mencionamos en cuanto a la articulación constitucional, Aquí la primera es los campos populares. La semana pasada se publicaron y otra antes de esta ejecución, que fue la ejecución del tribunal. Entonces, si nosotros derogábamos esta disposición a la disposición de la pena, pues íbamos a hacer, íbamos a generar, podríamos generar esa subdesaparición de rehabilitación de personas que probablemente tengan el derecho de acuerdo a esta disposición. Número uno. Número dos, continuamos con esta disposición. Problemas, bueno, que están problemas de interpretación. Entonces, bueno, vamos a aclarar entonces los problemas que se presentan para que se aplique sería adecuado. Porque nadie quiere aplicar nada. Dice que es atribución del juez de ejecución y la juez de ejecución dice que no, es atribución del juez de control. Es que puede ser en el sentido cuando un pronunciamiento parte después de un pronunciamiento, ahí sí entra después de ejecución, si no hay pronunciamiento, pero pues aquí en esto, en la ley nacional, contempla la figura. Esta es y lo que hacen es que el juez de control, quien impone la pena, sí, de sustitutivo de la pena, o sea, te lo concedo, la sustitución de la pena, pero al de ejecución, o sea, no, te los doy concediendo y ya pero le dejo al juez de ejecución para que me diga las condiciones a cumplir sobre el tratamiento de la sustitución de la pena. Otra cuestión que nos preguntábamos era sobre sus personalidades. Bueno, tal vez la sentencia pone la sanción, pero como no tiene en cuenta que no puede lo deja sin aplicar y pasa la etapa de jubilación. Por ello, decimos, bueno, queremos conocer estos estudios de personalidad realmente se hacen como inicia la persona de su Bueno, ¿quién entiende la mujer? Oye, ¿quién entiende la mujer? Solicite los estudios de personalidad que es el Ministerio Público. Eso está mal.
para evitar los estudios de personalidad. Entonces, la independencia pasaría, o sea, va a ya no tienes por qué meterte de sus índices de criminalidad, sus probabilidades de existencia y todo eso. No, de acuerdo a las reformas que se ponen desde el 2008, 2010, 2011, ya son derechos humanos, incluso cambia el paradigma de reinserción, de readaptación a la reinserción. Y son las reformas que se han tenido desde 18 constitucional, ya primero, como se debe reformar de la ahí sí, cuando personalidad se deberían de modificar sobre eso para solicitar al Ministerio Público. Yo creo que vamos a seguir con el tema en lo que nos arreglan el audio. Aquí el juez de ejecución de penas, el juez tercero de ejecución de penas también tiene pues su participación. Adelante, pues. Bueno, yo lo que quería señalarles era que la praxis que se estaba señalando en el sentido de que se estaba omitiendo el pronunciarse sobre el sustitutivo de la pena de prisión y la condena condicional en la etapa de control es una práctica que se está realizando por la minoría de los jueces de control, al menos en este distrito judicial. En concreto son los jueces de control las que están realizando esa interpretación. En su gran mayoría los jueces de control continúan pronunciándose sobre la sustitución de la pena al momento de dictar su sentencia y sobre la procedencia o no de la condena condicional. En ese sentido creo que esa problemática puede solucionarse más fácil, ¿no? A través de algún conversatorio o de algún otro mecanismo a través del cual se pueda concientizar de la interpretación que se está realizando de buena o mala praxis. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese tema se podría superar de una manera un poco más sencilla. Muy bien. ¿Alguien más? Nada más acérquense el micrófono para que ya ella, la juez ya los puede escuchar, la de control, nada más que por medio del micrófono, en lo que nos dan el audio. Los de servicios previos a juicio, ¿todo bien por allá? Están muy serios, ¿eh? Adelante, licenciado. Me gusta la postura del juez tercero de ejecución. El micrófono por ahí. En cuanto a la concientización de los jueces de control, porque efectivamente yo había escuchado a varios compañeros defensores que únicamente se referían a 2 o 3 jueces de control, y efectivamente, como lo externa el licenciado, yo creo que también con un conversatorio en el cual se concientice a los jueces de control que desde la etapa de que dictan sentencias se deben de pronunciar o pueden pronunciarse, pues creo que se solucionarían bastantes problemas. Es muy acertado. ¿Todavía seguimos sin el audio? Pero por sugerencia, ¿cuánto tarda? Por aquí, nada más que ella sí nos puede escuchar, pero nosotros a ella no. Gracias. Una pregunta, ¿me lo permiten? Sí, adelante, licenciado. Magistrado, pues. Yo revisé la propuesta y desde luego que la revisé relacionándola con otras 2 que están pendientes de deliberación, de discusión. Está el asunto 970 o iniciativa 12338 que aborda un tema relacionado, y está otro tema que es el asunto 719 que se relaciona de manera íntima con esto. De hecho, como lo hemos hecho en otras discusiones en esa mesa técnica, salvo su mejor opinión, creo que deberían abordarse en conjunto en esta mesa para no replicar las mismas discusiones y retrasar la opinión que se tenga que emitir aquí. Ahora, revisando la iniciativa, aquí aparece quién iniciaron. Entiendo por lo que acaba de mencionar, diputada, que
es por una inquietud y por una propuesta de los jueces de control del Distrito Bravo. Bien, yo nada más quiero llamar la atención, primero preguntar, ¿ellos encuentran problema únicamente con lo que tiene que ver con la sustitución de la pena o también con la condena condicional? Con lo de la sustitución de la pena. Nada más porque la iniciativa está restringida, esa figura jurídica, y no toca lo de la condena condicional. ¿Sí, verdad? Sí. Bien, platicábamos aquí en corto que quienes tenemos tiempo en este sistema, licenciada Macías, licenciada Jurado, Brisa, Manuel, quienes estuvimos sobre todo en el sistema tradicional, la señora fiscal de ejecución, Nora, extraordinaria amiga además, sabemos las finalidades que tienen esas figuras, tanto la sustitución al momento de emitir sentencia como la condena condicional. Tienen que ver, entre otros aspectos, no son los únicos, pero preponderantemente, con la falta de necesidad o razonabilidad de que una persona que es sentenciada ingrese a prisión, por más que el juez tenga que ajustarse a los márgenes de punición que establece el Código Sustantivo, esas dos figuras le dan una llave para, en aquellos casos en que tenga que aplicar una pena de prisión, cuando de acuerdo a determinadas circunstancias que se desperdigan en varios numerales del Código Penal, advierta que o no hay necesidad o el encarcelamiento o la privación de libertad sería ir en contra de la razón o de derechos. Y le da esa llavecita para que cumpla con su obligación de ajustarse al Código Penal, a los márgenes punitivos al momento de sentenciar, pero le da la solución estas dos figuras para que pueda prescindir de la aplicación de la pena de prisión. Esa es una de las razones, y tiene que ver también con política criminal, y tiene que ver con la necesidad que tienen los centros y la autoridad ejecutora, la autoridad penitenciaria, de que no se sobresaturen los centros. Llamar la atención sobre eso. Y para empezar a entrar en discusión sobre la propuesta legislativa, nada más hacer notar que nosotros no tenemos facultad para legislar en materia de ejecución desde la reforma al 73 constitucional. Entonces, hay que tener cuidado con esta propuesta. Nosotros no podemos imponerles facultades a partir de la entrada en vigor de la norma, atención con esto, de esa reforma del 73. Entonces, bien, aunque la propuesta se limita al tema de la sustitución, al momento de argumentar, el foro, para no variar, le va a hacer llegar su postura, el estudio respectivo, por escrito y de manera detallada, pero al momento de estudiar la viabilidad, la constitucionalidad y la razonabilidad de esta propuesta, tenemos necesariamente que involucrar el tema de la condena condicional, porque van de la mano. Ahora, hay una confusión de origen. Yo no sé cuántos jueces de control ni me interesa saber en lo personal. Es simple y sencillamente una cuestión de aplicación legal. Son completamente distintas la libertad condicionada y la condena condicional. La condena supone el inicio de competencia del juez de ejecución y supone que ha iniciado a comulgarse la pena de prisión, a diferencia de la segunda. Y son completamente distintas la sustitución de la pena como facultad del juez de sentencia y su concesión por el juez de ejecución, porque también supone en este segundo caso que la sentencia quedó firme y que la persona ingresó a prisión, es decir, que se trata en los términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal de una persona privada de su libertad. Y además, para cerrar, tenemos que reconocer, porque además eso se trató en el proceso deliberativo o de discusión en el Legislativo Federal, cuando se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal, se reconoció que el derecho de ejecución penal tiene sus propios derechos sustantivos y sus propios derechos procesales. Por eso también es indebido, y se relaciona con esto, que los jueces de ejecución, al momento de determinar o pronunciarse sobre la concesión o no de un beneficio, involucren las circunstancias de comisión del delito.
Esas quedaron atrás, esas son propias del juez de sentencia y ya no tienen por qué abordarse por el juez de ejecución, y sin embargo ocurre. Y el que ocurra no significa que tengamos que adecuar la legislación para darles base normativa para ello. Muy bien entendido. Sí, no están diciendo que damos con un artículo para todo. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? ¿Sí? ¿Ya está? Adelante, adelante. Sí, no para. En mi opinión personal, en cuanto a la reforma que se pretende del artículo 81, sería la adecuación, únicamente en lo que refiere, porque nos están mencionando que se debe de, considerando los resultados de los estudios de personalidad que emita la Fiscalía, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes. Ahí considero que desde la entrada en vigor de la ley nacional que nos maneja ya no estudios de personalidad, sino lo que es el plan de actividades, porque incluso ya hay hasta criterio de la Corte que nos menciona que los estudios de personalidad son inconstitucionales. En ese sentido sí considero que sí se debe de reformar este artículo, sino como bien lo refiere en lo que es el 144, en la fracción cuarta del informe de viabilidad de la autoridad penitenciaria. En ese sentido sería pues emitirlo como lo refirió la juez segundo, de que sería un informe donde venga pues en lo relativo a la buena conducta, a las actividades que desempeña dentro del centro, sin entrar a lo que es como vienen sí los estudios de personalidad como un área de criminología que invade el psique de la persona, que nos menciona índices de peligrosidad, probabilidades de reincidencia y demás. En ese sentido sería... A ver, ¿sí me escuchan? Sí, ya, adelante. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Ahí disculpen por la situación que nos complicó esta comunicación. En el caso, quiero retomar un poquito todo lo que han manifestado. En el caso que manifestaba, creo que es jueza la que me precedió. En efecto, existe una jurisprudencia firme de aplicación obligatoria que se localiza bajo el registro 2.005.884 y que dice: individualización de la pena tratándose de delito no culposo, el juzgador no debe tomar en consideración los dictámenes periciales tendentes a conocer la personalidad del inculpado. Y en una nueva reflexión, la Corte, de manera muy reciente, acaba de decir que interrumpe una jurisprudencia en donde se hablaba precisamente de eso, que decanta el paradigma del derecho penal de acto y rechaza su opuesto, el derecho penal de autor. Entonces, como lo mencionó, es inconstitucional pedir o tener dentro de nuestro código algo que se nos obliga a desechar de plano. Entonces, bajo esta premisa mayor, tomando como base que la Ley Nacional de Ejecución de Penas, en su transitorio, establece la obligación de los estados a adecuar los códigos precisamente a esta ley nacional, y de hecho nos da tiempo de que ya estamos rebasados, que adecuemos, dice el artículo cuarto transitorio, en cuanto a la sustitución de la pena durante la ejecución, y que en el caso en concreto, el artículo 144 habla de que la ejecución no dice el juez, no dice el juez que emita la sentencia, dice el juez de ejecución, y que nuestro código todavía hable de un juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Bueno, yo no sé si este tema tendrá que resolverse con los diputados federales para que adecúen lo que ellos consideraron era lo obligatorio. Aquí en Ciudad Juárez, incluso en todo Distrito Bravos, no se está haciendo un solo examen de personalidad. Los jueces de control dejaron que obligaron, y los defensores nada han recurrido, y los ministerios públicos están de acuerdo. Entonces, es una realidad que se está viviendo, y aquí
no sé si Defensoría no le pasen esa información porque vienen responsables de Defensoría Pública. Cuando hablamos de esto, todos hablan que si quieren una sustitución, incluso mucho más rápido, se pasa con el juez de ejecución. Los tiempos, en este caso en concreto, se pueden renunciar para que se aplique ella. Y no estamos hablando que inmediatamente las personas se pongan en prisión. No estamos hablando de eso, porque también el código te dice que el juez de ejecución luego de tantos días, luego de hacer tantas cosas, pero la ley nacional no habla de opciones como en los otros casos. Y es estrictamente el tema en cuanto a la sustitución de pena. No estoy hablando de condena condicional, porque incluso la ley nacional no abarca la condena condicional. Estoy hablando única y exclusivamente de la sustitución de pena, y así empieza el 144. El juez de ejecución podrá sustituir. ¿Alguien que quiera? No, pero supone que lo escucharon ellos, ¿no? Sí, lo escucharon. Bueno, escuchó la parte final porque precisamente la habíamos citado para estar hoy en este día y se le llamó ayer temprano, pero esta mañana amaneció con más audiencias que de costumbre, entonces no pudo estar aquí. Y es muy conveniente que todos los que tengan alguna duda y hagan una propuesta al Congreso para adecuar cualquier herramienta que consideren ellos que es necesaria, estén todos los intervinientes, que todos opinen, que lleguen a un consenso para que la herramienta que de aquí salga les sirva a todos. Ese es el fin de la mesa y ese es el fin de citarlos a todos, para que todos nos pongamos de acuerdo y que lo que salga de aquí sea un material que se adecue a estos tiempos y que les sirva a todos. Sabemos que hay muchas cosas que cambiar, pero necesitamos que todos intervengan para que todos sean beneficiados en la práctica, porque pues muchas veces vemos que está la justicia medio selectiva, ¿no? Unos tienen más herramientas que otros y ese es el cuento de nunca acabar. Licenciada juez Rocío González Lara, agradecemos su disposición. Creo que va a haber otras mesas más porque nos falta gente todavía aquí en el tema. Nos falta, hoy es la primera mesa, estamos bajando la información, estamos socializando la iniciativa. Aquí están varios de los intervinientes que citamos, pero nos siguen faltando algunos. Sí nos están pidiendo que sea una mesa pues con tiempo, que no sea tan apurada, Memo, que no sea de una semana a otra, sino lo mínimo con anticipación que les pudiéramos avisar 15 días. Pues a mí me avisaron ayer. Sí, es que ese es el tema. Entonces yo creo que tenemos que volver a citar dentro de una semana para que tengan la posibilidad de estar aquí y ahora sí que llegar a lo resolutivo, ¿no? De lo que queremos hacer. Ahorita nada más pues tuvieron conocimiento del tema, muchos no lo conocían. Igual y hacer un WhatsApp memo de todos los que están aquí y anexar a los, bueno, por ejemplo en este caso a la juez González Lara, y no sé quiénes más pudieran venir de jueces orales de aquí de Chihuahua, para que también participen, nos den su opinión, nos digan si vamos bien, si nos regresamos, si estamos de acuerdo, porque se trata de que todos participen. No nada más una parte, tenemos que ser justos con todos. Las mesas interinstitucionales que se están haciendo aquí en Ciudad Juárez, en donde se ha abarcado el tema en más de 3 ocasiones, están presididas por la magistrada Villanueva Pérez Villayacel. Entonces ella también ha hecho un análisis muy completo y pues sería importante, yo creo, escuchar esto que ya se está resolviendo incluso en segunda instancia. Hay que invitar a la magistrada Ileana Yacel. Adelante, licenciado. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno,
antes de tu llamada, no sé en qué tiempo te ubicaste en la No, conversación. esta última, solo escuché esta última intervención. Ok, nosotros hicimos un análisis, pero voy a entrar a dos cuestiones respecto a los defensores, porque hablé la semana pasada con el licenciado Juan Antonio Riesca, que es el coordinador regional de la Defensoría Pública, y sí me mencionó que muchos jueces estaban pasando la batuta a los jueces de ejecución para no tomar en cuenta que al momento de emitir la sentencia se pronuncie sobre la sustitución de la pena, inclusive algunos en la condena condicional. Yo me adelanto también un aquí, poquito porque fue un acuerdo general incluso que se tomó. no, bueno, yo estuve en los, a lo mejor estás hablando más de control, pero estuvimos orales, en los estuvimos de control, estuvimos, bueno, representantes de todos los equipos, estuvo Defensoría Pública, estuvo Psicología y Trabajo Social, ejecución de penas, estuvimos trabajando en conjunto y son mesas de análisis que se han sometido desde agosto del año pasado. Sí, claro. Yo estuve presente en los de juicio oral y se determinó que era competencia del juez oral hacer el pronunciamiento cuando se emite la sentencia, como dice el Código Sustantivo, hacer la pronunciación sobre la sustitución o la condena condicional. Pero vamos a lo que nos incumbe en este tiempo, que es el artículo 81 en relación con el 144. Analizamos nosotros las figuras y vemos que son totalmente diferentes de su forma de creación y su aplicación en esta mesa, que el 81 es estrictamente cuando se emite la sentencia que el juez se pronuncie sobre la sustitución o la condena condicional. Vamos a la sustitución. El 144 de su redacción es en la etapa de ejecución, y si nos vamos al cuarto transitorio, que te lo voy a leer, que es: las entidades federativas deberán acudir a su legislación a efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la pena, libertad probatoria y sustitución de la pena durante la ejecución. El 81 claramente marca que se hace durante la sentencia, ni siquiera es sentencia ejecutoriada, por eso no podemos estar hablando de la ejecución. Figuras totalmente autónomas y con requisitos autónomos de aplicación. Entonces, no podríamos estar hablando que es competencia del juez de ejecución para que... ¿Se está escuchando? Para que el juez de ejecución derima sobre este beneficio. Entonces, eso es lo que nosotros hemos en consenso, y hay juez de ejecuciones que también creo que me pueden dar aquí la razón, en que son figuras de aplicación sustantivas totalmente diferentes. Entonces, creo... El análisis general y a donde nos estamos yendo de entrada nosotros es respecto de una figura inconstitucional, que es el análisis de los estudios de personalidad. De entrada, este artículo tiene que ser reformado, de entrada. A ver, de entrada sí podemos concluir que los estudios de personalidad sí tenemos que adecuar para que sea pues el oficio de adecuación, que es lo que hace la Fiscalía, ¿no? O de viabilidad. Ahí podríamos entrar en la razón de que se podría modificar en razón nada más a que nos estaríamos a este oficio de viabilidad o este reporte de viabilidad, no hablar de los estudios de personalidad, pero en dejarlo sin vida este artículo, derogarlo, creo que no es viable, porque estaríamos afectando una figura jurídica y con esto que se afecte la libertad de una persona que puede tener la opción de no tener una pena privativa de libertad en ejecución. Quiere decir que desde que se le dictó sentencia, el juez pueda pronunciarse y obtener su libertad en ese momento. Sí, entonces, son dos temas totalmente distintos. Eso sí nos queda a todos perfectamente claro. Son dos temas distintos, así como con la condena condicional que entramos al estudio, y eso queda claro, y eso no queda sujeto al juez de ejecución de penas, porque desde un inicio entramos
al análisis, eso sí son temas totalmente distintos. Sin embargo, sí es permitir y dejar claro desde las competencias, ¿por qué? Porque se están haciendo mesas de trabajo. Y este llamado que se hizo fue precisamente para que no fueran interpretaciones de las interpretaciones sobreinterpretadas, y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se están tomando acuerdos en perjuicio de la impartición de justicia, que están siendo diarios. Entonces, del análisis, y a mí me encantaría llegar a puntos y asuntos en concreto en donde siguen sin pasarse dentro de los tiempos las sentencias para juicio de ejecución, y que eso es todavía más grave, porque si permitimos ese espacio en donde no se le da la libertad a una persona que la merece, es directamente el perjuicio ya del justiciable. Y de entrada, el foco principal es de un estudio que no tiene ningún tipo de cabida ya dentro del código. Ese es el punto 1. Y el punto 2, respecto de su adecuación con la condena condicional. Si se va a hacer, tiene que generarse a partir de condiciones muy específicas, y en donde sí se faculten el cómo a través del Código Nacional, de la Ley Nacional. Licenciada González, ¿se ha pedido usted? Sí, Mire, soy, no sé si me conozca, vengo al nombre de la representación de Navarra, y nada más precisar dos cuestiones. Entonces, el punto que tiene que ver con la competencia que tienen jueces y juezas de control y de, en dado caso, de enjuiciamiento, para hacer pronunciamiento sobre la sustitución, ya queda fuera de discusión. O sea, hay competencia y debe conservarse, pero nada más déjeme terminar la idea. Y es muy complejo que a través de una reforma pudiera renunciarse a que alguien que tiene competencia para hacer pronunciamiento abdique de se le elimine una facultad que ya tiene a un juez o una jueza de proceso en ambos, tanto de control como de enjuiciamiento. Creo que eso como que queda zanjado. No es problema que sí existen facultades diversas en proceso, en la sentencia y luego ya en ejecución en relación a este punto, ¿no? El único punto que yo entiendo que usted está destacando es que hay un lenguaje inadecuado y tal vez de sentido en el 81 al plantear cuáles son los requisitos. Ese es el punto. No escuché la última parte, discúlpeme. Bueno, pues la repito. Que si es ya zanjado lo que tiene que ver con las competencias diferentes y la posibilidad de que se haga pronunciamiento en universos diferentes. Si el único punto que tiene que ver con fallas en el 81 es como lo subrayó la licenciada, una cuestión que no es poca cosa, una cuestión de que falta adecuación al lenguaje. En el 81 fracción primera me parece que es donde se utiliza un lenguaje inadecuado, que aquí ya se sugirió que hubiera un cambio de acuerdo como también se está pretendiendo o se hace ya en materia de ejecución penal, que se utiliza otro lenguaje para no contrariar ninguna cuestión que tenga que ver con el respeto al derecho penal de acto, al respeto a jurisprudencias que ya no aceptan que se hable de peligrosidad de una persona que de alguna manera quedó dentro del sistema de enjuiciamiento en general. Ese ya sería el único punto. Ya no se el análisis, haciendo un análisis comparado con el artículo 86, en donde nos habla que el juez por autoridad jurisdiccional al emitir sentencia podrá suspender la ejecución, etcétera, etcétera, tiene por objeto fundamental permitir a la sentencia incorporarse a la sociedad, que es muy parecido al fin, cumpliendo con la sanción que se impuso, etcétera. Se generan condiciones muy similares en donde se permite entrar al estudio
de esta hipótesis desde el inicio. Sí, la entiendo. Aquí en Ciudad Juárez, déjeme terminar mi idea. En Ciudad Juárez, lo que estamos haciendo es, como no se puede aplicar algo contrario al libre desarrollo de la personalidad, en este caso tratado por la Corte, no podemos aplicar a gusto un pedacito del 81 y otro pedacito no. Entonces, lo que se está generando el 86 cuando se habla de la condena condicional, que dice que esta facultad para la autoridad judicial. Entonces ya están como incorporándose varias ideas y ya no es exactamente la propuesta de iniciativa, ¿qué hacemos? ¿Qué es el fin? Ya es un cambio como muy significativo, ¿qué hacemos? No, lo que pasa es que a lo mejor no me estoy dando a entender. ¿Cuál es el fin? El fin es permitirle al justiciable que acceda a estos beneficios de una manera ágil y sin complicaciones, sin tener que sobreentenderse. Para eso la necesidad de la modificación del 81. ¿Por qué? Porque si se queda la autoridad jurisdiccional que emite las sentencias, puede, si te queda eso, sí, nada más que adecuar a una realidad que está obligada por cualquier ¿Cuál sería la propuesta de ella de la redacción a ese artículo? Buenas tardes, pues la licenciada Valderrama de Penas le saluda. Nada más aquí preguntándole cuál sería su propuesta de redacción al artículo 81. Con gusto, para la siguiente ocasión que nos sentemos a platicar, pues sí, discúlpeme, estoy en medio de audiencias. Usted sí tiene tiempo para sentarse ahí. A ver, licenciada, yo creo que todos los que estamos aquí merecemos respeto al trabajo que tenemos. Todos tenemos trabajo, todos dejamos de hacer actividades por estar aquí, de una iniciativa que usted está proponiendo y todos estamos aquí. Entonces no me parece correcto que usted esté argumentando que nosotros sí tenemos tiempo y usted no. Por favor, respeto. No, y me encantaría haber acudido, me encantaría, pero no pude. No se me permitió. Igualmente yo, licenciada, disculpe. El decirles que si me permiten tendrán la opinión para la próxima mesa a la que se está convocando con mucho gusto, porque de otra manera sería Jueza, disculpe, a mí también se me hace una falta de respeto la que está usted haciendo para las personas que estamos aquí presentes, porque todos tenemos audiencias, todos estamos, a mí me están esperando para una audiencia de la 1 de la tarde. Ayer estuve estudiando de esto como para que ahorita yo considero que sí es una falta de respeto para la ex magistrada, para la dirección, para... Y también, discúlpeme, déjenme terminar. Y también, si los compañeros defensores no apelan y del Ministerio Público, no quiere decir que la decisión de la Judicatura esté bien. Ustedes tienen la obligación, según el artículo 1 constitucional, de proteger los derechos humanos. Gracias. Sí, gracias. Y le pido una disculpa si alguien se sintió ofendido, pero lo que pasa es que yo no podría, sería imprudente de mi parte decir esta es la redacción que propongo. Y también me parece una falta de respeto que cuando termine de hablar se rían. Sí, el asunto aquí es que les inicié diciendo en la mesa que falta gente en el tema. Y en base a eso yo nada más quise presentarles a parte de los iniciadores para que lo conozcan. Sé que en esta mesa no vamos a llegar a nada, pero porque no tenían ni la iniciativa, o sea, ni siquiera la conocían. Pero ya la tienen, ya se la llevan. Les pregunto en cuánto tiempo estaríamos ya analizándola, haciendo la propuesta y ver si es viable o no. También tenemos que verlo, o sea, tenemos que estudiar el asunto y escuchar las propuestas. Le dimos la voz a la juez para que sepa que estamos al pendiente,
que sí queremos que también él participe en la mesa como parte interviniente y que yo creo que en la próxima reunión ya estaremos todos bien documentados, ya con unas ideas firmes que habremos de aterrizar, pero tomando en cuenta que lo que aquí se haga sea para beneficio de todos, que pueda ser una herramienta que todos utilicen y que sea siempre pues en beneficio de los representados, de los ciudadanos, de la gente que nosotros representamos, ¿no? Adelante, señorito juez. Gracias por el indicativo. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Soy Carlos Martínez García. Es un derecho. ¿Me escuchas? Claro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gusto saludar. Igualmente, un gusto que hayan planteado esta inquietud, porque déjame que te diga que no solamente una inquietud de los jueces de control, es una inquietud de los jueces de enjuiciamiento, de la Defensoría Pública, pero también es una cuestión muy discutida y muy sentida por parte de los abogados postulantes, que interesa tanto en Juárez como en Chihuahua. La cuestión aquí, yo sí quiero primero comentar esto, matizar un poco lo que se dijo antes de mi intervención. Yo sí creo que la figura jurídica de la sustitución de la pena es la misma, ojo, en su origen, naturaleza y finalidad, en la etapa de sentencia y en la etapa de ejecución. Sin embargo, antes de que tú te incorporaras o de que te hubieras unido, yo les decía, lo sostengo y con argumentos seguramente lo vamos a poder platicar aquí, al menos por escrito desde luego. Son facultades diferentes. Se bajó mucho el sonido. Son facultades, ¿me escuchas ahí? Sí, sí. Son facultades diferentes que, como tú bien decías, tienen la misma finalidad. La pequeña o gran diferencia aquí es que en lo que hace a la facultad que le otorga la ley al juez de sentencia, llámese de control o de enjuiciamiento, permite que en ese momento se valore la necesidad, la razonabilidad y la utilidad, incluso la proporcionalidad sobre un test de razonabilidad, de si es necesario, si es procedente que la persona que es sentenciada ingrese a prisión, y se le proporciona al juez de sentencia un vehículo más ágil, más rápido, para que prescinda de la aplicación de la pena. Y en este punto, discúlpame también, pero en este punto se parece mucho y se vincula la condena condicional y la sustitución de la pena, porque a fin de cuentas persiguiendo lo mismo. Bien, decía que también la condena condicional y la sustitución de la pena se vinculan de manera muy íntima. Como cuando se dejan hablar, se empieza a ir la voz y ya no se escucha nada. Bien. ¿Podrían marcar y pongo el sonido en... Bien, mira, así rápido de corrido, ¿me escuchas ahí? Sí. Bien, yo te pido por favor, yo creo que pueden hacerlo, que por escrito nos plasmen los argumentos para poderlos discutir, para que tengamos elementos antes de volver aquí a la siguiente reunión. Y te pido por favor que consideres las facultades que se contemplan en el artículo 7.2 del Código Penal, que están muy vinculadas con este tema, y que por favor también tomen en cuenta lo que establece el artículo 144 en su penúltimo párrafo, y que se vincula mucho con la forma en que se regula la sustitución de la pena en la ley de ejecución local. Porque tú recordarás seguramente que anteriormente, bueno, nuestra legislación local anteriormente permitía al juez de ejecución únicamente conceder este beneficio cuando no hubiera existido pronunciamiento del juez de sentencia, porque en principio es una facultad del juez de sentencia que no se le puede escatimar. A mí me parecería muy útil para esta discusión que ustedes contemplaran esos dos preceptos y que nos adentráramos en un estudio de origen, de finalidades, de propósitos y desarrollo de ambas figuras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir este día a la mesa. Como verán, nos faltan personas.
Vamos a citar a otra mesa que sería en una semana de acuerdo al consenso que hemos hecho con ustedes. Memo, ya tienes los teléfonos de todos y cada uno de la mesa. Vamos a hacer un WhatsApp, porque luego con las carreras del trabajo no leemos los oficios o se nos traspapelan, y por el WhatsApp yo creo que es más fácil estar ahí en comunicación. Ahí les vamos a estar diciendo la fecha, la hora, igual vamos a mandar el oficio con el presidente del Supremo Tribunal para que esté enterado de, no sé si el licenciado le pongamos los nombres de la mesa y ellos sean los que sigan participando para que se les dé la facilidad de venir ese día y no se les ponga las audiencias ni trabajo para que no estén con el pendiente y el estrés de que dejaron encargada la audiencia y que ya va a ser hora. ¿Sí? Muy bien. Una moción, adelante. Una petición. Yo nada más quería agradecerles el interés en estos puntos y que sea algo importante que de aquí surja muchos apoyos de parte de ustedes y bueno que se ventilen aquí las discrepancias de criterios, pero en lo que toca a ustedes nos apoyen en lo que se pueda. Muchas gracias. Si las disposiciones orgánicas del Congreso lo permiten, ustedes lo sabrán mejor que yo, y si el tribunal está en disposición de esto, tenemos el vehículo para facilitar la comunicación con el Distrito Bravos. Claro. Ahí está el salón de plenos, en el cual se puede establecer la comunicación en ambas vías, y yo creo que podría hacerse, si ustedes no tienen inconveniente y si su normativa lo permite, y desde luego, si las actividades del tribunal permiten abrir este espacio. Bueno, pues eso lo vemos, ¿verdad, Memi? Sí. Pero sí lo tomamos en cuenta y igual también les avisamos por medio del WhatsApp la dinámica de la próxima reunión, si es ahí, si es aquí, para que ya estemos todos en una misma comunicación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, tenía que ver ahí. Ahora tenemos algo no, también con usted, licenciado. Muy entretenida. Ya lo vi hablar.